Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 41. Un vistazo atrás. La incorporación de Sand a la Academia UA se había concretado como parte de un acuerdo entre el señor Reihiro Sayonji y Nesu, un trato que permitía a Luke también ingresar a la institución. Cuando Luke cruzó el umbral del aula, con una gruñona Nix posada en su hombro, una oleada de ruidosas voces lo asaltó. Por un instante, la algarabía se detuvo abruptamente al verlo plantado en la entrada, pero casi de inmediato, el bullicio regresó con la misma intensidad. Meso Shoji, sentado en la primera fila de la tercera columna, le dedicó un asentimiento a Luke mientras este avanzaba. Luke le devolvió el gesto y se giró para dirigirse a su propio pupitre. «Hola», exclamó Mina con su habitual entusiasmo, desde el segundo asiento de la primera columna, justo al lado de la puerta. «¿Te enteraste de las novedades? ¿Lo del incidente de Haku?» Luke esbozó una sonrisa irónica. «Sí, me enteré». De alguna manera, consiguió zafarse de la efervescente chica y se dejó caer en el asiento 10, bostezando. Rikido Sato se volteó hacia él. ¿Con sueño?, preguntó. Luke asintió. Justo cuando iba a idear una excusa, Aizawa Sensei apareció en la puerta, con un aspecto aún más somnoliento que él. Los estudiantes, a la vez, asaltaron al profesor tutor con una lluvia de preguntas sobre lo sucedido. Midoriya, en particular, se mostraba inquieto, pues había intentado contactar a All Might por su móvil sin éxito. «Silencio», articuló Aizawa, sintiendo el preámbulo de una jaqueca. «Ya saben todo lo que deben saber al respecto. El resto es información confidencial, y francamente, yo tampoco conozco todos los pormenores. Dejen que los profesionales se ocupen. Ustedes son estudiantes, no reporteros. Ahora mismo, su única misión es estudiar y aprender». Una vez que hubo terminado su disertación, Aizawa abrió el registro para pasar lista. «Profesor», comenzó Tsuyu Asui, levantando una mano. «¿Qué hay de All Might?» Todos habían presenciado, por la televisión esa mañana, cómo All Might se desplomaba tras recibir un impacto directo. Si bien al final se había mantenido en pie, con una sonrisa inquebrantable en el rostro, las dudas persistían en los corazones de los alumnos. «Ah, sí, All Might», dijo Aizawa, como si de repente recordara algo importante. «Hay un cambio en su programa. Se suponía que All Might los llevaría a ustedes para el entrenamiento de combate. Sin embargo, dado que no está disponible, cálmense. No le pasa nada malo a All Might. Es el héroe más fuerte. Uf. All Might sigue ocupado con el incidente de anoche. No hay una fecha definida para su regreso. Hasta entonces, adelantaremos la rutina que tenían prevista para el próximo mes. Se les informará de los detalles después del almuerzo». Los estudiantes todavía tenían una multitud de preguntas, pero una sola mirada severa de Aizawa bastó para silenciarlos. Y así, las clases matutinas del curso de héroes profesionales de la clase 1, en la Academia UA dieron inicio. Cafetería de Lunch Rush. Estudiantes de todos los cursos y grados compartían el mismo espacio durante la hora del almuerzo. El mismísimo héroe profesional, Lunch Rush, era el encargado de servir una exquisita variedad de platillos de primera categoría. La cafetería disponía de varias mesas largas, cada una con espacio para 10 sillas, ofreciendo a los estudiantes un ambiente cómodo para sentarse y relajarse. En una de estas mesas, Luke, Meso, Rikido, Denki, Mina, Momo y Kyoka se encontraban sentados, con chicos y chicas en lados opuestos. «Vaya», comentó Denki con asombro mientras Luke y Momo sacaban sus ventos. «Parece como si ustedes dos vivieran juntos en secreto», le dio un codazo a Luke y le susurró. «Si vives con ella, puedes contármelo. Soy excelente guardando secretos». Luke vio cómo Denki le guiñaba un ojo, y sus labios se crisparon en una casi sonrisa. Denki Kaminari era un muchacho lleno de energía, poseedor del don de la electrificación. Tenía la capacidad de acumular y descargar electricidad, pudiendo incluso cubrir su propio cuerpo con ella. Nix, ahora un poco más animada después de saciar su apetito, se trasladó al otro hombro de Luke y observó a Denki con recelo. «¿Sabes? Él sí vive con una chica mucho más bonita que Momo», soltó. Las cejas de Momo se crisparon al instante, sus palillos quedaron suspendidos a mitad de camino. «Nix», exclamó Luke, atónito. Se giró hacia Momo, con el rostro sonrojado. «No le hagas caso». Desde su asiento, Kyoka observaba a Nix y a Denki, quienes ahora reían por lo bajo.
¿Sabes? Comentó, dirigiendo su mirada a Denki, si un pájaro te impresiona con tanta facilidad, la gente empezará a llamarte cerebro de pájaro. Kyokahiro, una chica menuda con una personalidad directa y sin rodeos, poseía el don llamado conector de auriculares. Este le permitía insertar las extensiones que colgaban de sus lóbulos en distintos objetos para canalizar el sonido de su propio latido, transformándolo en un potente ataque vibratorio. Luke esbozó una sonrisa al ver a la chica sentada junto a Momo. Kyoka había sido la mejor amiga de Momo en su vida anterior. Aunque no comprendía cómo, parecía que ambas jóvenes ya estaban forjando una estrecha amistad. Luke. La cabeza de Luke se giró bruscamente a la derecha, y vio a Ina acercándose a él, flanqueada por otras dos chicas. Luke notó que las compañeras reían entre dientes mientras le susurraban algo al oído a Ina, provocando que ésta se sonrojara. ¿La conoces?, preguntó Denki con los ojos redondos y muy abiertos. Frente a Luke, Mina también se removió inquieta en su asiento. Aina no era simplemente bonita. Parecía una modelo en plena sesión de cosplay. Hola, saludó Luke con un asentimiento a ella y a sus amigas. Chicos, ella es Aina. Mi hermana. Al instante, los hombros de Mina y Denki se relajaron a la vez. Hermanastra, corrigió Aina, mientras los estudiantes miraban de Luke a Aina con evidente confusión. No estamos relacionados por sangre, en absoluto. Luke fue adoptado de un orfanato cuando tenía 9 años. Sus padres eran ambos estadounidenses. No tiene genes japoneses. El Kof. Nix tosió, dirigiendo una mirada significativa a la chica. Aina se detuvo de pronto, y sus mejillas parecieron a punto de estallar de puro enrojecimiento. Bueno, empezó ella, con una sonrisa irónica, ¿estás emocionado por el entrenamiento de combate? Luke le informó sobre la cancelación del entrenamiento, lo que provocó que Aina frunciera el ceño. Eso no es lo que Sand me dijo, musitó para sí misma. En fin. Chicos, soy del Departamento de Educación General, de segundo año. Por favor, cuiden bien a Luke. Se ve fuerte, pero a veces también cough. Nix tosió con fuerza, esta vez una tos genuina. Aina se detuvo. Rápidamente, intercambió unas palabras con Momo, invitándola a su casa. Luego, se marchó, mientras las dos chicas que la acompañaban miraban a Luke de forma divertida, dándole cotazos a Aina por la espalda sin cesar. Era increíble. Se escuchó a su lado. Luke giró la cabeza a su izquierda y se encontró con Minoru, quien casi parecía estar sentado en el regazo de Meso Shoji. ¿Quién sabía en qué momento se había acercado a esta mesa, si un instante antes estaba con Midoriya y los demás en la mesa de al lado? Comenzó Denki, ¿podrías presentarnos? Kyoka le dio un pisotón a Denki bajo la mesa, provocando que se mordiera la lengua. Luego, miró a Momo y recordó el comentario de Nix. No me pareció gran cosa, dijo. Luke simplemente sonrió. Pero Momo pensaba diferente. ¿No gran cosa?, replicó ella, comiendo con elegancia su almuerzo. Aina Sayonji es la estudiante más joven en convertirse en una Sidekip sin siquiera poseer una licencia de héroe profesional. Los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par. ¿Qué? Buscaron con la mirada a Luke, sedientos de más información. No sé mucho, pero sí, respondió Luke, sintiendo la presión de todas las miradas sobre él. Es la Sidekik de Sir Niuteye, junto con Bubblegale. Sir Niuteye, el antiguo compañero de All Might, era uno de los héroes profesionales más destacados de Japón. Que una estudiante de segundo año fuera su Sidekik, y sin una licencia de héroe profesional, hacía surgir una pregunta inevitable. ¿Cuál sería su don? Boquiabiertos, los estudiantes buscaron con la vista la dirección en la que Aina se había marchado, pero ella ya se había desvanecido. Clase 1A. Los estudiantes clavaron la mirada en el profesor que acababa de entrar, tomando el lugar de All Might. Tenía un aspecto extranjero, con cabello castaño corto y ojos del mismo color. Vestía un impecable traje color arena con una corbata. Su expresión, al observar a todos, era la más gélida posible. Soy Sand, dijo con voz inexpresiva, provocando que todos tragaran saliva sin darse cuenta. Les enseñaré combate cuerpo a cuerpo por el resto del semestre. Si alguien teme resultar herido, entonces. Sand se acercó a la puerta y la abrió. Puede marcharse ahora mismo. Capítulo 42. Ninguno de los estudiantes se movió de su sitio, así que Sand simplemente cerró la puerta. Entre todos los presentes, solo Momo, además de Luke, había tenido ocasión de ver a Sand con anterioridad. Recordaba haberlo presenciado luchar contra las marionetas Meta que habían irrumpido durante su cumpleaños el año pasado.
Por ello, aunque no conocía el alcance total de sus habilidades, sabía que era tan formidable como cualquier héroe profesional. Quizás, incluso, un poco más. Sand dirigió una mirada gélida a los estudiantes. Ahora mismo, seguro se preguntan cuál es la utilidad del combate cuerpo a cuerpo, enunció, mientras encendía el proyector. ¿Por qué pelear con las manos cuando simplemente pueden usar su don, verdad? Los estudiantes intercambiaron miradas, plenamente conscientes de que precisamente eso era lo que estaban pensando. Luego, mientras las luces se atenuaban, el proyector comenzó a reproducir un video en la pantalla principal. Era de los exámenes prácticos, y mostraba a Luke y a Bakugo. Bakugo se enderezó en su silla, apretando la mandíbula. Acto seguido, los alumnos observaron cómo Bakugo se abalanzaba furiosamente sobre Luke. Por un momento, todos creyeron que verían a un ave interviniendo en favor de Luke, intentando contener a Bakugo. Sin embargo, en contra de sus expectativas y para su asombro, Luke se movió con tal rapidez que solo se vio un borrón, atrapó el brazo de Bakugo y lo hizo tropezar, derribándolo al suelo. Con la rodilla de Luke presionando su espalda y sus muñecas inmovilizadas, el caído Bakugo no pudo hacer más que descargar su furia con impotentes gruñidos. El video se detuvo. Las luces volvieron a encenderse. Todos observaban fijamente a Bakugo, mientras este, a su vez, miraba a Sand. No importa qué tipo de héroe aspires a ser, declaró Sand, atrayendo la atención hacia sí mismo, deben poseer la capacidad de salir de apuros. Las circunstancias no siempre estarán a su favor. Ahora, pónganse sus uniformes. Pasaremos el resto del día fuera. Los estudiantes aún mantenían cierto escepticismo, pero no estaban en posición de cuestionar a un profesor. Profesor, dijo Tsuyu, levantando la mano. ¿Uniformes? Sand esbozó una sonrisa astuta. Sí, afirmó, mientras los cajones de la pared se abrían con un soplido de vapor. Aquí están. Sus trajes de héroe. Trajes. Una oleada de vítores se propagó entre los estudiantes, que se precipitaron a buscar sus atuendos. ¿No enviaste una solicitud para tu traje? Preguntó Momo al regresar a su asiento. Luke negó con la cabeza y dio unas palmaditas a su mochila. Lo llevo conmigo. De acuerdo, dijo Sand, mientras los estudiantes lo miraban con amplias sonrisas en sus rostros. Pónganselos y encuéntrenme en el campo Z. El campo Z era una construcción espaciosa con techo abovedado, dividida en diversas secciones. Sand se hallaba de pie en la zona verde, un área cubierta de césped que ofrecía abundante espacio para moverse. Desde uno de los puntos de entrada a esa zona, los estudiantes comenzaron a aparecer, todos ellos ataviados con sus trajes. Sand observó impasible a los alumnos mientras se formaban frente a él, todos con sonrisas algo ingenuas en sus rostros. Debe ser agradable, pensó Sand, al verlos elogiándose mutuamente. No conocer la crueldad de este mundo a su edad. Luego, la mirada de Sand se posó en Luke, quien permanecía tan silencioso como él en un rincón. Luke vestía su traje de $1.000.000, con Nick sobre su hombro. Sus miradas se cruzaron. Luke sonrió. Ha crecido mucho, pensó Sand, desviando la vista. Espero que no te confíes entre estos chicos, Luke. El destino del mundo podría recaer sobre tus hombros. Aún así supongo que no está mal disfrutar del momento. Mientras tanto, Midoriya apareció corriendo, uniéndose también a los estudiantes, y Uraraka le hizo sonrojar con un cumplido. Por otro lado, Mina observó a su alrededor y saltó hacia Luke. Ese es un atuendo sencillo, comentó ella. Pero te ves genial. Impresionante. Luke sonrió. Esto era mucho mejor que Aina. Esa niña casi se le había abalanzado encima cuando vio el traje. Supongo que todas las chicas son iguales, pensó Luke. A todas les gusta la ropa negra y cara. Nix observó a Luke fijamente, sabiendo con exactitud lo que él pensaba, y se llevó una pata a la cara con un gesto de resignación. Este es Cielo Prisma, explicó Mina, señalando su vestimenta. Me llevó meses diseñarlo. Llevaba un ceñido body de color púrpura y turquesa con un patrón de camuflaje. Encima de este, lucía un chaleco desabrochado y una máscara blanca sobre sus ojos. Está bonito, asintió Luke. ¿De verdad? Jeje bien, sentenció Sand, poniendo fin a la algarabía. Hoy solo habrá una lección, saber cuál es su posición. Luego, miró a Luke. Ven aquí. Uf. Luke casi negó con la cabeza. Conociendo a Sand, no había forma de que esto terminara sin que sus manos se mancharan mientras Luke se paraba junto a Sand. Midoriya murmuró para sí mismo. ¿Por qué siento que se conocen? Eso es porque sí, le informó Momo.
Era el guardaespaldas principal del grupo Saiyajin antes de asumir el puesto de profesor en la UAKE. Un guardaespaldas. Todos compartieron miradas y luego se volvieron hacia Momo, esperando obtener más información. No sé mucho, dijo Momo, sintiéndose un poco incómoda. Esto se debía especialmente a la forma en que Minoru la miraba de arriba a abajo. Estuvo en el incidente de las marionetas Meta. Contuvo él solo a uno de los villanos y eso es mucho decir, considerando la cantidad de usuarios de Don que se necesitaron para apenas mantener a la gente a salvo del otro. No hay mucha información sobre él en línea, pero está registrado en el sitio web de héroes profesionales como el héroe de polvo. Sand. Héroe de polvo. Mientras tanto, mientras los estudiantes elucubraban sobre cuál podría ser el don de Sand, este posó una mano en el hombro de Luke. Quiero que les des un baño de realidad, le dijo. No te contengas, será un buen momento para que tú también conozcas tus límites. Luke suspiró para sus adentros. Con la enfermera de recuperación presente en el campus, había supuesto que esto sucedería. Aún así, al asentir a Sand, sabía que tendría que moderarse un poco. Dado el aumento de su fuerza tras beber la poción del merodeador, realmente podría terminar lastimando a los jóvenes. Quiero que todos ustedes luchen contra Luke hoy, anunció Sand, sorprendiendo a cada uno de los presentes. Él no usará su don. Así que, atacarlo será casi como atacar a una persona sin don. Además, ustedes pueden usar su don como deseen. Eso no es justo, se quejó Uraraka. Sand la miró fijamente. Luego sonrió. Ya veremos. ¿Quién será el primero, entonces? Antes de que Sand pudiera siquiera terminar la pregunta, Bakugo ya se había adelantado con una sonrisa salvaje en el rostro. No me importa usar mi don contra él, dijo, mientras chispas surgían de su palma. Sand asintió. Denles espacio. Nix, no interfieras. Nix puso los ojos en blanco y voló hacia otra zona, ansiosa por leer el último libro de su serie favorita. Entre Sand a un lado y la multitud de estudiantes al otro, Luke y Bakugo se enfrentaron. Bien. Gritó Sand. 3-2 boom. Bakugo salió disparado por el suelo antes de que terminara la cuenta regresiva, riendo a carcajadas. Luke levantó las manos, relajando los hombros. De repente, Bakugo cambió de dirección. ¿Crees que caeré en eso otra vez? Gritó. Luego, demostrando una gran destreza atlética y dejando a los estudiantes boquiabiertos, Bakugo lanzó una breve explosión para impulsarse por encima de Luke, llegando a su espalda. Jaja. Bakugo rió, extendiendo su palma derecha. Y, con un estruendo ensordecedor, la explosión lo cubrió todo a su paso. Capítulo 43. El puño de Luke, reforzado con aleación en los nudillos, se hundió con fuerza en el estómago de Midoriyaya. El joven se atragantó, cayó de rodillas y comenzó a vomitar en el mismo lugar, manchando el suelo cubierto de hierba con todo el almuerzo que había ingerido hacía apenas una hora. Desde un lado, los estudiantes se quedaron boquiabiertos, simplemente observando a Luke. Es fuerte incluso sin usar su don, comentó Denki, tragando saliva, sus pensamientos resonando con los del resto. Luego, al unísono, giraron la vista a su izquierda. A unas pocas decenas de metros de ellos, Bakugo yacía inconsciente. Todavía podían rememorar la forma en que Luke había surgido disparado de la explosión de fuego, tomando a Bakugo por sorpresa. Un solo golpe había bastado para que los ojos de Bakugo se le dieran la vuelta. Al ver la dirección en la que miraban, Luke también volvió la vista hacia Bakugo, frunciendo el ceño. Debí haberme contenido un poco, pensó, meneando la cabeza. Aún así se sintió bien ahí. No es que Bakugo fuera infinitamente más débil que Luke. Con sus instintos innatos, Bakugo podría enfrentarse incluso a algunos héroes profesionales. Sin embargo, por desgracia, Luke poseía la mejor contra para sus instintos en forma de la intuición del peligro. Combinado con la destreza del merodeador y su traje, al que él llamaba el traje negro, enfrentarse a estos jóvenes no era gran cosa, especialmente la primera vez, cuando no conocían su estilo de lucha. Sand se acercó a Luke y levantó a Midoriya por la parte posterior de su traje. Observó a Luke de forma peculiar, percibiendo el crecimiento del muchacho, y luego dirigió su mirada a los estudiantes. ¿Eso es todo? Preguntó, con un ligero desprecio. Creí que todos ustedes aspiraban a ser héroes profesionales y sin embargo, aquí están perdiendo contra un villano sin don. Los labios de Luke se crisparon. No me lo pongas más difícil, se quejó. Sand ignoró a Luke, observando la chispa en los ojos de los estudiantes. No estaría mal si alguno de ellos le diera un ojo morado a Luke, pensó.
Para Sand, aquello era un baño de realidad tanto para Luke como para el resto. Entonces, Meso Shoji dio un paso al frente. Lo siento, Luke, dijo, mientras los 4 tentáculos a su espalda se transformaban en sendos brazos. No iré con calma contigo, Luke entrecerró los ojos. Meso Shoji ya poseía una fuerza inmensa. Con 4 brazos adicionales, sería una verdadera bestia a la que enfrentarse de frente, incluso con la propia fuerza de Luke. Además, el merodeador no le había otorgado superfuerza. La resistencia que había obtenido tras digerir la poción apenas lo había impulsado hasta los límites humanos. No había forma de que pudiera luchar contra una persona con un don basado en la fuerza, sobre todo cuando esquivar y correr no eran opciones viables. ¿Qué tal si lo hacemos un poco más interesante?, propuso Luke, provocando que Meso se detuviera en plena postura de combate. Rikido. ¿Por qué no vienen los dos juntos? Los ojos de Sand se entrecerraron aún más que los de Luke, percatándose de la estrategia del joven. ¿En qué momento se había vuelto tan astuto? Del otro lado, tanto Meso como Rikido se sintieron ofendidos. ¿Nos estás subestimando?, preguntó Meso. ¿Crees que yo solo no soy suficiente? No, Luke negó con la cabeza. Señaló a Rikido. Creo que él solo no es suficiente. Los ojos de Rikido Sato se desorbitaron mientras se abría paso con furia hacia Luke, tragando un puñado de azúcar y viendo cómo sus músculos se hinchaban. Te voy a partir la cara, exclamó, perdiendo un poco el control. Eso es lo que hacen los amigos cuando uno de ellos se pone arrogante. Meso percibió algo extraño y miró al profesor. Lo permitiré, dijo Sand, con un suspiro. Entonces, Meso, aunque a regañadientes, cargó contra Luke junto a un Rikido que rugía. Lo que sucedió a continuación fue un espectáculo digno de verse. Luke giró, se deslizó y casi planeó por el aire mientras los dos enormes muchachos lo atacaban. La forma en que retorcía su cuerpo para esquivar puñetazos y patadas parecía antinatural. No solo eso, sino que activamente estaba haciendo que Rikido y Meso tropezaran consigo mismos. Luego vinieron los golpes y patadas certeros que Luke asestó en la parte posterior de sus rodillas y tobillos. Con Meso y Rikido tan cerca de atrapar a Luke, no pudieron esquivar un solo ataque. Pronto, no solo los estudiantes, sino incluso los chicos que se habían unido para enfrentarse a Luke, se dieron cuenta de que habían sido manipulados. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Resoplando y exhalando con dificultad, Meso observó a Rikido, quien había recuperado su tamaño normal, con una expresión algo aturdida. ¿Sabías que no podrías con nosotros uno por uno?, dijo Shoji, mirando a Luke, que también tomaba respiraciones profundas. Así que incitaste a Rikido a unirse a mí, ¿verdad? En respuesta, Luke se lanzó hacia ellos, aterrizando entre Meso y Rikido. Mientras los muchachos intentaban defenderse, 2 golpes secos aterrizaron en sus barbillas, dejándolos aturdidos. Basta. Dijo Sand al ver que Luke se disponía a continuar. Vamos. El siguiente. No tenemos todo el día. Luke intentó recuperar el aliento mientras Meso y Rikido, después de un momento, regresaban con los demás estudiantes, meneando la cabeza. Esto es tan agotador, pensó, sintiendo la pesadez en su cuerpo. Sand ni siquiera me está dejando tomar un respiro. Afortunadamente, el siguiente en presentarse fue Denki Kaminari. El muchacho intentó electrocutar a Luke con su don basado en la electricidad, pero el traje negro permitió a Luke acercarse tranquilamente a él y dejarlo inconsciente. Yuga Oyama le disparó haces de láser desde su ombligo. Sin embargo, tras esquivar los primeros rayos, Luke se acercó sin dificultad a Oyama, ya que el chico no podía usar su don por mucho tiempo sin sufrir problemas estomacales. Mina Asido y Tsuyu Asui unieron fuerzas de forma voluntaria. Una vez más, el traje negro hizo que el don ácido de Mina resultara inútil. Después de unas cuantas rondas de persecución, ambas chicas se rindieron antes de que Luke pudiera asestarles un golpe. Uraraka se encontró con Luke con un plan bien definido, con la intención de tocarlo en cuanto él se acercase. No obstante, en el preciso instante en que él giró a su alrededor, aferrándole las muñecas y inmovilizándola en el suelo, ella supo que su estrategia había fracasado en el mismo momento en que la concibió. Masirao Ojiro, el joven cuyo don consistía en una cola enorme, se desenvolvió un poco mejor, apoyándose en sus habilidades de artes marciales. Sin embargo, su imponente cola no pudo compensar los golpes que recibió en el cuerpo, cayendo abatido tras unos pocos movimientos. Antasero, capaz de disparar cinta adhesiva de celofán mediante órganos en sus codos, intentó inmovilizar a Luke envolviéndolo con sus cintas. Estuvo a punto de conseguirlo.
Después de unos minutos, cuando la capacidad de Anta para producir cinta disminuyó, Luke se abalanzó sobre él como un halcón y lo envolvió con sus propias cintas. Toro Agakure, la chica invisible, se unió a Kyoka Hiro. Para desconcertar a Luke, Kyoka conectó sus lóbulos, semejantes a conectores de auriculares, a la tierra y envió su latido a la máxima potencia. Con un estruendo masivo, el suelo explotó, lanzando trozos de tierra por doquier. Sin embargo, cuando la nube de polvo se disipó, para asombro extremo de todos, Luke ya tenía inmovilizada a Agakure. Con sus habilidades de vidente, le resultó demasiado sencillo detectar a la chica que se le acercaba desde un punto ciego. Por no mencionar que la poción del merodeador también había agudizado sus sentidos. Mientras Agakure pataleaba con sus piernas invisibles en un intento de represalia, Kyoka también se rindió, sintiendo un escozor en los oídos tras usar su máximo poder. Minoru Mineta ni siquiera se molestó en presentarse. Fumikage Tokoyami, con su don sombra oscura, era un asunto completamente distinto. Capítulo 44. Cuando el monstruo sombrío y consciente empezó a materializarse alrededor del chico, Fumikage se percató del agotamiento de Luke y se detuvo. Luke no estaba simplemente exhausto. Se encontraba de rodillas en el suelo, respirando con dificultad. Ríndete, dijo Fumikage, cruzándose de brazos. Soy bueno tanto en ataque como en de pronto, una piedra surcó el aire y golpeó a Fumikage justo entre los ojos. Un merodeador no solo destacaba en acrobacias, sino que también poseía una habilidad inigualable para manejar diversas armas arrojadizas con una precisión y exactitud sin par. Además, Kyoka ya le había proporcionado a Luke armas con las que trabajar al hacer explotar la tierra. Luke había considerado llevar consigo algunos cuchillos arrojadizos de alta calidad o cuentas de alta densidad, como las que usaba Sir Newteye. Sin embargo, si algún día se veía obligado a utilizarlas como el Dr. Blessed, lo cual era una posibilidad considerable, su fachada se desmoronaría. Por eso, optó por no equiparse con armas arrojadizas como estudiante de la UA por el momento, unas simples rocas eran más que suficientes contra unos cuantos chicos. Mientras Fumikage se llevaba las manos a la cabeza, y la consciente criatura de sombra se interponía entre él y su agresor, Luke comenzó a correr en círculos alrededor del muchacho. Piedra tras piedra impactaba en Fumikage desde todas las direcciones. La mayoría eran bloqueadas, pero algunas alcanzaban su objetivo con un sonido seco. Para cuando todo terminó, Fumikage estaba de rodillas, sintiendo los punzantes golpes por todo el cuerpo. La fuerza de la bestia de sombra consciente no solo dependía de la oscuridad, sino también del estado y las emociones de Fumikage. Con el chico sufriendo, la bestia de sombra también se redujo ligeramente, replegándose para mantenerse cerca de Fumikage. Luke aprovechó la oportunidad. Fumikage lanzó un grito, impulsándose para ponerse de pie. El puño de Luke se encontró con el oscuro puño de la bestia de sombra, y él retrocedió un paso. Sin embargo, esa fue toda la fuerza que Fumikage pudo reunir. Cuando Luke se lanzó de nuevo contra la bestia de sombra, se deslizó por debajo de ella con una agilidad engañosa y su puño aterrizó en el costado de Fumikage. De acuerdo. Eso es suficiente. Exclamó Sand, acudiendo rápidamente mientras Fumikage caía y la bestia de sombra se desvanecía. La visión de Luke se nubló. A través de la visión borrosa, observó al resto de los estudiantes. Tenma Ida poseía el don motor, con propulsores tipo automóvil en cada una de sus pantorrillas. Eijiro Kirishima podía endurecer y afilar cualquier parte de su cuerpo con su don endurecimiento. Shoto Todoroki podía generar hielo del lado derecho de su cuerpo y llamas del lado izquierdo con su don mitad frío mitad caliente. Y Luke observó a Momo sacar un bastón de combate utilizando su don creación. A diferencia de otros estudiantes, y a pesar de su versátil don, Momo había aprendido a manejar el bastón durante su infancia para compensar su falta de fuerza innata. Si ella daba un paso al frente ahora, significaba que creía que era el momento oportuno para asegurar una victoria. Luke lo sabía. Esto también es bueno, pensó Luke. De todas formas, no puedo ganar contra Tenma, Eijiro y Todoroki. Tenma era demasiado rápido para él en ese momento. Eijiro haría inútil la fuerza mejorada de Luke. Incluso lanzarle piedras no funcionaría debido a su don endurecimiento. Todoroki nunca permitiría que Luke se le acercara, usando montañas de hielo para mantenerlo a distancia y sellarlo. La única razón por la que ganó contra Bakugo fue por el traje negro, su traje de héroe, y por cogerlo desprevenido. Contra dones rápidos y de largo alcance, como el de Todoroki, Luke se dio cuenta de que todavía estaba en una desventaja considerable.
Por supuesto, esto era cuando no estaba usando su bioalquimia en absoluto. Entonces, hagamos que este combate valga la pena, asintió Luke para sí mismo. ¿Cuántas armas secretas escondes en ese bastón? Preguntó Luke con una sonrisa. Momo, que se había sentido reacia a luchar contra un Luke exhausto, se detuvo de repente, entrecerrando los ojos. ¿Cómo supiste? De pie entre los trozos de tierra y cubierto de polvo, Luke levantó los puños. No puedes ganar solo con el bastón. Momo hizo girar el bastón, con expresión ofendida. Eso está por verse. Tenía plena confianza en su creación. Sí, no le gustaba enfrentarse a Luke, quien ni siquiera estaba usando su don. Pero, después de ver lo que podía hacer incluso sin don, no se lo pondría fácil. Además, conocía sus propias debilidades. No había forma de que resistiera un golpe, ni siquiera a medio gas, de él. Así que, había estado esperando a que se agotara antes de subir al escenario. Esperar más, y dejar que los chicos restantes agotaran a Luke aún más, también anularía el propósito de cualquier combate. Y Luke conocía todas estas razones al dedillo. ¿Qué tal una apuesta? Dijo, esperando que ella no le negara. Si te hago usar tu don una vez más, entonces tendrás que crear algo para mí. Momo entrecerró los ojos. Sin que Luke lo supiera, ella había estado investigando todas las composiciones que él le había dado, utilizando los contactos de su padre. Todavía no habían encontrado nada remotamente familiar en las bases de datos. Ella había estado esperando que él trajera más de esas composiciones. Tarde o temprano, ella descubriría qué estaba pasando con el grupo Sayonji. De acuerdo, dijo Momo, adoptando su postura. Luke cargó contra Momo como un borrón negro, desatando hasta la última gota de su fuerza restante. Momo apuntó la punta de su bastón hacia él con calma y apretó un interruptor. ¡Bang! Un dardo venenoso se disparó hacia Luke como una bala y le impactó directamente en el pecho. Lo siento, dijo Momo, sonriendo. Perdiste. Para su asombro absoluto, Luke seguía cargando contra ella, sin perder velocidad alguna. Vio que el dardo venenoso seguía ahí, en su pecho, pero entonces ¿por qué no se detenía? Apretando los dientes, levantó el bastón en alto, apuntando el otro extremo hacia Luke y apretando otro interruptor. Una red salió disparada del bastón con la misma velocidad que el dardo, expandiéndose al instante. Con Luke tan cerca y la red siendo lo suficientemente ancha en todas direcciones, no había forma de que pudiera esquivarla. Y Luke no lo hizo. Se quitó su gabán negro y lo arrojó a la red. Cuando los sensores de la red se activaron, ésta se envolvió alrededor del gabán. Ahora, Luke estaba a apenas unos pasos de Momo, con sus ojos azules ardiendo en su visión. Se está excediendo, pensó Momo mientras paraba su primer ataque, atacándolo simultáneamente. No hay forma de que pueda mantener este ritmo por mucho tiempo. Momo hizo girar el bastón y atacó la cabeza de Luke. Él lo agarró con la mano izquierda y pateó crack. Una corriente recorrió a Luke, sacudiéndolo hasta lo más profundo. Sus rodillas golpearon el suelo mientras Momo se alejaba, respirando profundamente. Esto no era como neutralizar el don de electrificación de Denki Kaminari. El traje negro le había ayudado a evitar que la electricidad entrara en contacto con su piel. Sin embargo, la parte inferior de los guantes de Luke estaba abierta para que él pudiera usar su don, ya que necesitaba tocar formas de vida. Mientras la oscuridad pasaba como un flash en su visión, Luke volvió a ponerse de pie, con las rodillas temblando. Tú, siseó Momo. Solo ríndete. Luke sonrió. Cargó contra Momo y volvió a agarrar el bastón. Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Por un instante, incluso pensó que el bastón estaba sufriendo una avería. Pero no. Por la forma en que el cuerpo de Luke se sacudía, estaba siendo electrocutado. Luego, presionó el bastón hacia ella, lenta pero seguramente. ¿Por qué ir tan lejos? Pensó Momo, poniendo todo su peso en resistir el avance de Luke. Los guantes en su mano la estaban ayudando ahora, pero tenía demasiada piel expuesta como para no ser electrocutada por su propia creación. De repente, el pie de Momo resbaló en un trozo de tierra roto. Al caer de espaldas, Luke se precipitó, aún sujetando el bastón. Todos los pensamientos se desvanecieron de la mente de Momo al sentir el bastón tocando su cuello. Involuntariamente, una gruesa capa de material aislante apareció entre su cuello y el bastón. Caídos en el suelo, Luke y Momo se miraron, mientras otros estudiantes gritaban detrás de ellos. Ja, ja, Luke rió, cerrando los ojos. Gané. Luego, con una sonrisa en el rostro, perdió el conocimiento. Capítulo 45. Un vulgar ladrón. Arrastró las palabras All for One a través de la pantalla.
Un gnomo de rango superior ha desaparecido y usted dice que era un vulgar ladrón, Dr. Ujiko. El Dr. Daruma Ujiko, cuyo nombre real era Dr. Kyuda Igaraki, se encontraba en su laboratorio de investigación, situado en el sótano del Hospital General de Haku, con el sudor cubriendo su calva. Habían transcurrido 2 semanas desde el incidente que estuvo a punto de descubrir su fachada, revelando los oscuros secretos ocultos bajo el hospital. Si no hubiera actuado con la suficiente rapidez, los héroes profesionales habrían descubierto sin dificultad el laboratorio de investigación. Aún persistía una notable presencia de héroes profesionales en la ciudad de Haku liderados por el mismísimo Olmigas. Desde aquella noche, habían estado registrando cada rincón y grieta de la ciudad. Todo esto por culpa de una sola persona, un ladrón. No creo que fuera más que eso, maestro, dijo Kyudai con reverencia. Si hubiera sabido del laboratorio de investigación, no habría venido solo. A menos que estuviera seguro de poder irse sin ser atrapado, añadió All for One. Kyudai tragó saliva. Sí, maestro. All for One apoyó su rostro quemado en la mano. ¿Cómo es que el sistema de vigilancia no lo detectó? Kyudai recordó el repentino desenfoque de las pantallas. ¿Todas las cámaras de circuito cerrado dejaron de funcionar juntas? Preguntó All for One, con un tono divertido. ¿Y usted todavía lo llama un vulgar ladrón, Dr. Ujiko? No. No lo creo. Creo que esto fue un ataque bien planificado. Las cosas, por supuesto, salieron mal en algún momento para nuestro querido amigo. ¿Cómo puede ser eso? El Dr. Kyudai se acarició el bigote. No robó nada significativo o... All for One levantó la cabeza. Entonces, sí robó algo. ¿Qué más no me está contando? Un escalofrío recorrió la espalda de Kyudai. No le oculto nada, maestro, dijo apresuradamente. Fue solo que esto no era nada por lo que valiera la pena molestarlo. Lo único que falta es la caja que contiene los informes oficiales que robamos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Esos informes cubrían el incidente de Naruata en detalle, llegando incluso a relacionar los antecedentes de número 6 con usted, maestro. Sin embargo, no había nada allí que pudiera vincular verdaderamente el incidente con nosotros o con los Gnomus All for One, recordó brevemente una de sus mayores creaciones. El número 6. ¿Qué más sabemos de este ladrón? Preguntó. Kyudai mostró un video en la pantalla. Había sido grabado en el estacionamiento del hospital. El video borroso mostraba a un gnomo peleando con un hombre que vestía una bata de laboratorio blanca y una máscara negra para ocultar su rostro. Luego, apareció otro video, mostrando a un perro de color rojo brillante explotando y derribando a un gnomo. ¿Un don tipo explosión? Preguntó All for One, con tono interesado. Es difícil decirlo, respondió el Dr. Kyudai. Todo lo que puedo decir es que no existe un don así en el registro de héroes profesionales. ¿Un vigilante? Adivinó All for One. ¿Es por eso que robó los archivos de Naruata MMM? ¿Dónde está la caja? El cuerpo del Dr. Kyudai se tensó. Volvió a reproducir todo el video del estacionamiento. Sí. No había rastro de la caja robada que contenía los informes. No estaba solo, dijo All for One, enderezándose. ¿Qué piensa de esta nueva pieza en el tablero, Dr. Ujiko? El villano que causó el incidente de las marionetas Meta. All for One estaba muy interesado en las marionetas Meta desde que había leído sobre el incidente. Sin embargo, incluso después de meses de búsqueda, empleando a muchos villanos, no habían encontrado ninguna pista sobre la persona detrás del incidente. ¿Cree que su vulgar ladrón y él son la misma persona? Preguntó All for One, inclinándose hacia adelante. No lo creo, maestro, respondió el Dr. Kyudai. Si fuera la misma persona, ¿por qué no usar sus marionetas para tal trabajo, en lugar de ponerse en peligro? Ah, All for One se apartó de la pantalla, sonriendo. Usted todavía no conoce a la gente, Dr. Ujiko. Todos anhelamos emoción en nuestras vidas, he decidido. Ponga una recompensa por este ladrón. Además, envíe a nuestro nuevo Nomu a Shigaraki. Es hora de avanzar con nuestro plan. Ladrón o no, este hombre ahora sabe que algo está pasando bajo el hospital. Así que ya he transferido todo a otro escondite, asintió el Dr. Kyudai. All for One asintió. Por cierto, ¿cómo lo llaman nuestros amigos del lado de los héroes? El Dr. Kyudai recordó haber hablado con su espía en la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, aprendiendo un nombre. ¿Lo están llamando? Tomura Shigaraki observaba la imagen en el cartel de recompensa que sostenía en su mano, rascándose el cuello. Shigaraki, tutelado por All for One, poseía el don, deterioro. Podía desintegrar cualquier cosa que tocara con sus 5 dedos.
Llevaba manos de muñeca por todo el cuerpo y otra mano cubría su rostro como si alguien lo estuviera agarrando. No lo subestimes, advirtió Kurohiri, limpiando un vaso de whisky. Si tu mentor ha puesto la recompensa y ha mostrado interés, entonces sin duda merece nuestra precaución. Vestido como un camarero, Kurohiri tenía un cuerpo parecido a la niebla, incluyendo su cabeza. Poseía el don, puerta de distorsión, que podía usar para crear y manipular una niebla oscura desde su cabeza y manos. Esta niebla actuaba como un portal a otra ubicación. Contactaré a todos los villanos que hemos estado reuniendo, dijo Kurohiri, tomando el cartel. Después de lo que le pasó al ladrón cerebro, no muchos están dispuestos a trabajar para nosotros. Shigaraki se rascó el otro lado del cuello con un poco más de fuerza. Ladrón cerebro los había contratado para protección. Kurohiri luego había contratado a otro villano, que era muy adecuado para el trabajo. Ahora, Ladrón Cerebro estaba muerto, masacrado en un callejón oscuro. El negocio de la villanía se había estancado desde entonces. Jaja, Shigaraki rió. Encontraré a quien haya hecho eso y lo mataré. Eso es lo que se obtiene por ir contra nosotros. Jaja. Kurohiri entrecerró sus ojos amarillo brillante, y luego miró al gnomo que el Dr. Kyuda y le había enviado esta vez. ¿Un gnomo creado para enfrentarse a All Might ha regresado? Preguntó Shigaraki. Kurohiri asintió, mirando el periódico que descansaba en la barra. Dicen que All Might regresará a la UA mañana, dejando que los oficiales continúen el seguimiento del incidente de Haku. Con una sonrisa de oreja a oreja, Shigaraki se levantó y se acercó al gnomo de rango superior que había golpeado a All Might en el estómago. Oye, ¿qué crees que pasará? Dijo, con la sonrisa en sus ojos, cuando el poderoso símbolo de la paz sea asesinado por los villanos. Shigaraki acarició el cerebro expuesto del gnomo como si fuera una mascota y luego siguió caminando. ¿A dónde vas? Preguntó Kurohiri. Tenemos un plan que seguir. Tú sigue el plan, dijo Shigaraki, mirando por encima del hombro. Voy a echar un vistazo de primera mano a este lugar. La preparatoria UA. Al ver a Shigaraki salir de su escondite, Kurohiri suspiró y marcó un número. Bien, Kurohiri, muchacho. Hiran, el conocido corredor del bajo mundo, gritó desde el otro lado. Creí que nunca me contactarías después de perder un cliente. Jaja. Tengo una comisión, dijo Kurohiri, manteniendo la profesionalidad. Extiéndela tan lejos como puedas. ¿Vivo o muerto? Ah, respondió Hiran, divertido. ¿Quién es el afortunado? Enviando el cartel de recompensa, dijo Kurohiri. Lo llaman, Dr. Blessed. Capítulo 46. Una multitud de periodistas se había congregado frente a la preparatoria UA. ¿Qué sucede? Preguntó Aina, de pie junto a Luke. Rikuya miró a su hermana. All Might regresa hoy, le informó. Deben estar aquí para obtener su declaración sobre el incidente de Haku. De pie al otro lado de Aina, Luke observó cómo Midoriya se ponía nervioso cuando una periodista le puso un micrófono en la cara. Uraraka, sin embargo, lo manejó un poco mejor. Apártate, torre espantosa. Bakugo empujó a Luke, dedicándole una mirada hostil. La situación ya era tensa antes, pero tras dejarlo inconsciente el primer día del entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, las cosas entre Bakugo y Luke habían empeorado. 2 semanas habían pasado desde entonces. Lo que realmente asombraba a Luke era la sorprendente velocidad con la que los jóvenes se adaptaban a este entrenamiento, absorbiendo cada enseñanza de Sand. Por supuesto, Sand no les estaba enseñando la verdadera esencia del combate. No obstante, lo que sí les transmitía tampoco era algo desdeñable. «Volviste a robar mi móvil», exclamó Aina, haciendo un puchero a Luke. Con una mirada inexpresiva, Luke bajó la vista y se encontró manipulando el móvil de Aina, haciéndolo rodar entre sus dedos. Se estaba volviendo bueno en eso, se dio cuenta. Muy bueno. Robar se había transformado en algo más que un simple deseo para él. Se sentía como un instinto, una necesidad imperiosa. Con una sonrisa, le devolvió el móvil. Solo estaba comprobando si estabas alerta, ¿sabes? TSH. Rikuya entrecerró los ojos. No importa dónde vayas ni cómo crezcas, un ladrón siempre será un ladrón, supongo. Rikuya. Siseó Aina. Contrario a la reacción de Aina, las pupilas de Luke se agitaron. Sintió una extraña sensación recorriendo su cuerpo. Ya había digerido la poción del merodeador, pero la aprobación, aunque teñida de desprecio, de Rikuya fue como la cereza del pastel, alisando la capa superior de la crema. Se sintió correcto. Gracias, dijo Luke, sorprendiendo a los gemelos. Felicidades, Luke. Ya estás listo para consumir otra poción.
Sí, para sorpresa de Luke, Momo había accedido a su petición de crear no uno, sino los 3 ingredientes inorgánicos después de perder una apuesta contra él. Él sabía que Momo era demasiado inteligente como para no percatarse de estas composiciones. Sin embargo, tampoco tenía elección. Todo lo que podía hacer por ahora era dirigir sus pensamientos hacia el grupo Saiyonji. Algún día ella lo descubriría, pensó Luke, alejándose de su hermanastro y hermanastra. Esperemos que no me odie tanto como espero que lo haga de repente, justo cuando Luke cruzaba la puerta principal de la escuela, siguiendo a Eraserhead, su intuición del peligro se disparó. Luke giró bruscamente la cabeza, sus ojos azules brillando con ferocidad. ¿Qué fue eso? Era tan diferente. Sin embargo, uno de los periodistas debió de haber dado un paso en falso, activando el sistema de defensa de la barrera de la UA que sellaba la escuela si alguien sin identificación o permiso entraba en las instalaciones. Luke intercambió una mirada con Nix, pero decidió no enviarla a investigar quién era. Sin él, ella no sería capaz de identificarlo de todos modos. Fuera de la escuela, una figura vestida de negro sonrió. Shoto Aizawa, el profesor tutor de la clase 1, en la preparatoria UA, observaba a los estudiantes frente a él con una mezcla de fascinación. No podía creer que fueran los mismos alumnos de la prueba de aprehensión de dones en su primer día. Aizawa nunca había creído en la aparición repentina de este héroe de polvo, Sand en la escuela. Tampoco se tragaba la mentira a medias del director sobre los antecedentes de Sand. Y todo esto porque Aizawa ya se había encontrado con Sand antes, cuando este no era un profesor. En aquellos días, era más bien un solitario, patrullando callejones oscuros. Había visto a Sand en acción entonces, recordando su estilo de combate. Después de perder a Sand mientras lo perseguía, Aizawa lo había buscado exhaustivamente, sin encontrar nada. Así que, sabía que todo este asunto del héroe de polvo era una farsa para encubrir algo mucho más grande. Aizawa miró brevemente a Luke y desvió la vista. Por ahora, no podía hacer otra cosa que aceptar que, lo que fuera que este sombrío héroe de polvo estuviera haciendo, era en beneficio de sus alumnos. Buen trabajo en el entrenamiento de combate, chicos, dijo Aizawa después de pasar lista. He visto los vídeos y los resultados deben recordar que no necesitan convertirse en expertos en ello. Aprendan a integrar este entrenamiento para mejorar el control de su don. Así, aunque todos estén aprendiendo lo mismo, el resultado final debería ser diferente para cada uno de ustedes. Mientras los estudiantes reflexionaban sobre sus palabras, Aizawa fijó la mirada en Bakugo. Bakugo, eres talentoso, dijo. Has mejorado mucho en estas 2 semanas, pero deja de actuar como un niño. Este enfurruñamiento por una derrota no te ayudará. Bakugo chasqueó la lengua, apartando la mirada. Y Midoriya, continuó Aizawa, sobresaltando al chico. Buen trabajo al no usar tu don para este entrenamiento. Pero el objetivo final debería ser poner el entrenamiento en práctica sin perder los brazos. La excusa de no poder controlar tu don no es suficiente. Midoriya tragó saliva. Sí, señor. Aizawa escaneó a todos de nuevo, sus ojos finalmente posándose en Luke. Te falta consistencia, Luke, le dijo. A veces usas fuerza excesiva. En otras, apenas te esfuerzas. Si no sigues mejorando, tanto física como mentalmente, tus compañeros te dejarán atrás. No importa lo rápido o fuerte que seas ahora en comparación con ellos. El mundo de los héroes profesionales no puede permitirse una personalidad inconsistente. Luke mantuvo la mirada de Aizawa. Simplemente no podía decirle a su profesor tutor que esas inconsistencias provenían de una vida recluida llena de eventos traumáticos. Sin embargo, Luke también sabía que eso sería solo una excusa. Trabajaré en ello, señor, dijo, asintiendo. Aizawa exhaló. Continuarán con este entrenamiento por el resto del semestre, les informó. Planearemos un entrenamiento de combate especial bajo la tutela de All Might el próximo mes. De acuerdo. Aizawa borró la sonrisa tonta de los rostros de los estudiantes con un grito. Pasemos a asuntos serios. Esto decidirá su futuro. Todos los estudiantes se concentraron en el profesor tutor, recordando la prueba de aprehensión de dones. Todos ustedes deben elegir a un representante de clase, dijo Aizawa con voz monótona. Los hombros de todos se relajaron, encontrando que era una actividad escolar normal. Luego, por supuesto, todos comenzaron a gritar para asumir la responsabilidad. A diferencia de las escuelas normales, el puesto de representante de clase en la preparatoria UA hacía que un estudiante destacara más ante las agencias de héroes, afectando su futuro. Silencio. Tenya se puso de pie de un salto.
Esta es una tarea seria. Liderar a otros no debe tomarse tan a la ligera. Recomiendo decidirlo mediante votación. Como sea, dijo Aizawa, deslizándose en su saco de dormir. Avísenme cuando terminen. Propongo que no se pueda votar por uno mismo, sugirió Luke, haciendo que los demás asintieran. A estas alturas, los estudiantes habían interactuado lo suficiente como para tener una buena idea unos de otros. Cuando terminaron, Ten Yaida contó los votos y los puso en el pizarrón. Los resultados fueron los esperados por todos, pero resultaron ser una sorpresa para Luke. Luke, 4. Momo, 3. Tenya, 2. Midoriya, 2. Espera, Luke recordó de repente que Momo lo había mencionado. ¿No es este el día en que alguien irrumpió en la UA? Entonces, recordó que su intuición de peligro se había activado esa mañana, un escalofrío recorriéndole la espalda. Capítulo 47. A la hora del almuerzo, los estudiantes de la escuela tenían la opción de comer en la cafetería o salir a buscar algo, siempre y cuando regresaran a tiempo para las clases de la tarde. Con una prisa inusual por dentro, Luke salió de las instalaciones de la escuela, entregando una nota a Eraserhead justo antes de que comenzara el recreo del mediodía. No sentía ni animadversión ni afecto por los villanos. De hecho, podría decirse que ahora eran los héroes quienes lo despreciaban a él. Más allá de sus gustos o aversiones, lo cierto era que no podía confiar en ninguno de los dos bandos. No obstante, una certeza lo acompañaba. Tomura Shigaraki desataría una catástrofe en Japón al año siguiente, transformándose en el siguiente All for One. Y nadie comprendía la magnitud de esa amenaza villana con mayor claridad que Luke. Momo había hablado largo y tendido sobre ese día no tanto por el incidente con la prensa, sino más bien por haber sido elegida como representante de la clase. Así era ella en su relación con él. Aunque no lo manifestaba abiertamente, sentía un enorme orgullo por sus logros. Casualmente, aquel día coincidía con la destrucción de la barrera de la UA, lo que permitió que los periodistas irrumpieran en la escuela. Momo solo había comentado de pasada que, por la forma en que la barrera de la UA había sido destruida, parecía obra de Tomura Shigaraki. Luke no estaba convencido de tener la fuerza suficiente para hacer frente a All for One. Ni en ese momento, ni nunca. Además, no había garantía de que All for One corriera la misma suerte que en su vida anterior. Los acontecimientos ya se habían desviado tanto que a Luke le costaba cada vez más ubicar la secuencia correcta de los hechos en la línea de tiempo. Ni hablar de un momento tan crucial capaz de alterar el destino. Y si All for One resultaba victorioso en la inminente batalla, logrando apoderarse de Tomura Shigaraki, Luke requería tiempo para avanzar en su investigación sobre el mundo espiritual y esas partículas espirituales rojas y azules. Un año no parecía suficiente, incluso si todo salía según sus planes. Por lo tanto, Luke había resuelto ganar tiempo para sí mismo, y su método era drástico. Eliminar a Tomura Shigaraki. Si el villano perecía, All for One necesitaría aún más tiempo para seleccionar a su próximo sucesor. Sin mencionar que el estado de All for One podría no ser el óptimo debido a la singularidad de los dones, un campo en el que Luke había investigado a fondo. Al asesinar a Shigaraki, podría posponer el incidente de All for One de forma indefinida. Así, apenas comenzó el período de almuerzo, Luke salió de la escuela y se desvaneció en silencio en la oscuridad del bosque. Jaja, Shigaraki rió, rascándose el cuello. Con esto bastará. La escuela superior UA se alzaba en la cima de una colina, con una densa capa de árboles cubriendo sus laderas por doquier. La frondosa línea de árboles comenzaba justo después de la carretera principal, más allá de los muros que protegían la escuela como una fortaleza. Tomura Shigaraki observó a la gente que se precipitaba por el sector roto de la barrera de la UA que él había desintegrado, y no pudo evitar sonreír satisfecho por su hazaña. Sentía una emoción intensa. Simplemente, no podía dejar de sonreír. Olmig será el siguiente, pensó Shigaraki, mientras un enrojecimiento comenzaba a extenderse por su cuello. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó el número. Kurohiri, dijo. Tráeme de vuelta. Sí. A las afueras de la puerta principal de la UA, para evitar llamar la atención indeseada, Kurohiri había señalizado 4 puntos fuera de la UA, en el bosque, ubicados en las 4 direcciones cardinales. Shigaraki se desvaneció en el bosque antes de que los héroes profesionales pudieran controlar la situación y salir en su búsqueda. Riendo, bajó corriendo la colina, ya fijando la vista en un árbol con un círculo rojo en su tronco. Un vórtice oscuro comenzaba a materializarse allí, mientras Kurohiri activaba su don, puerta de teletransporte, desde su escondite. Desde la distancia, oculto tras otro árbol, Luke observaba al villano. Ya se había puesto su traje de héroe, transformando el abrigo negro en blanco. No obstante, esta vez, su rostro no llevaba la máscara oscura.
Luke, de por sí, poseía escasa información sobre los sucesos de su vida anterior. Ciertos datos le habían sido proporcionados por los científicos del sitio azul para su investigación. A eso se sumaba lo que Momo le había revelado después de casarse con él. En conjunto, la cantidad de información era mínima para empezar. Por lo tanto, necesitaba aprovechar cada fragmento de conocimiento que sí poseía. Este acontecimiento era uno de esos que no le resultaban desconocidos. Por consiguiente, justo después de ingresar a la UA, había encomendado a Nix rastrear todo el bosque con la esperanza de hallar alguna pista. Si Tomura Shigaraki había llegado ese día, no había forma de que hubiera desaparecido justo fuera de la UA, considerando la presencia de cientos de cámaras. Por lo tanto, debía internarse en el bosque antes de recurrir a la ayuda de Kurohiri. Y eso era precisamente lo que Luke había anticipado, descubriendo finalmente el árbol marcado con el círculo rojo gracias a la adivinación. Nix, dijo Luke, sintiendo sus garras hundiéndose en su hombro con emoción. ¿Lista? Nunca hemos probado este don antes. Nix sonrió. Siempre hay una primera vez para todo, como cuando perdiste la virginidad. Nix. Luke jadeó. Riendo un poco, y mientras sus ojos negros cubiertos por las lentes emitían un brillo resuelto, chasqueó los dedos. Kirk Bestowal Successful. Kirk. Body Manipulation. Complexity. S. Consumpción. Spirit 110. Estamina 29. Contact Time. 10 seconds. Activation Time. 5 minutos. Tras lo aprendido en el incidente de Haku, Luke había decidido que Nix sería su último recurso en cualquier situación, manteniéndola oculta y al margen de los combates. Al mismo tiempo, podía tenerla muy cerca, por si alguna vez requería de esa última ayuda. Las plumas de Nix vibraron como si pudiera sentir cada una de ellas. Sus pupilas rojas brillaron, y entonces, mientras sus músculos se retorcían en su interior, se adhirió al rostro de Luke, transformándose en una máscara. La máscara negra y plumosa cubrió completamente el rostro de Luke, desde la barbilla hasta la frente. Dos ojos rojos surgieron sobre los de Luke, permitiéndole ver el mundo con un filtro carmesí. Pensaría en perfeccionarlo más tarde, pero por el momento, era suficiente. Suficiente para enfrentarse a uno de los villanos más perversos, y también de los más poderosos. Entonces, justo cuando Shigaraki estaba a punto de introducirse en el vórtice oscuro, con una sonrisa de suficiencia, Luke volvió a chasquear los dedos. Kirk Bestowal Successful. Kirk. Intelligence. Complexity. B. Consumpción. Spirit 30. Estamina 15. Contact Time. 3 seconds. Activation Time. 18 minutos. Kirk. Flexibility. Complexity. B. Consumpción. Spirit 45. Estamina 16. Contact Time. 4 seconds. Activation Time. 16 minutos. Kirk. Oil Secretion. Complexity. B. Consumpción. Spirit 50. Estamina 16. Contact Time. 5 seconds. Activation Time. 15 minutos. Si algo había aprendido Luke mejor que la ciencia en su vida anterior, era el uso de la bioalquimia. El don poseía numerosas debilidades. Muchas, en verdad. Si no tuviera ninguna vulnerabilidad, Luke no habría estado a punto de morir contra un Nomu. No obstante, en el extremo opuesto de esas flaquezas residía una verdad innegable. La bioalquimia brillaba con su máximo esplendor cuando el usuario disponía de tiempo suficiente para planificar. Justo cuando Tomura Shigaraki estaba a punto de adentrarse en el vórtice oscuro, con un pie ya dentro, el árbol marcado con el círculo rojo se retorció. Un resplandor intenso lo recorrió, como si alguien hubiera proyectado un espejo sobre él desde una distancia considerable. En el instante siguiente, un agujero enorme se abrió en su tronco, y el árbol entero se sacudió como si un huracán hubiera aterrizado sobre él. Desde la vasta abertura, una voz retumbó, haciendo que los ojos de Tomura se abrieran de par en par. Soy, una rama delgada se lanzó como un látigo, desgarrando el estómago de Shigaraki, la sangre brotando por todas partes. Árbol. Capítulo 48. Tomura Shigaraki apretó los dientes, soportando el dolor, mientras veía cómo el árbol monstruoso le arrancaba un trozo de carne, su delgada rama empapada en su sangre. Kurohiri. Gritó, esperando que el hombre al otro lado lo escuchara. El uso de la puerta de teletransporte no permitía a Kurohiri ver ni oír lo que sucedía al otro lado, a menos que fuera él mismo quien se teletransportara. No obstante, a pesar de sus llamados de auxilio y de la sangre que emanaba de sus costados, tanto la picazón como la sonrisa maníaca de Shigaraki se intensificaban. Ser emboscado. Tomura se rascó el cuello mientras observaba el árbol rugiente porque era tan emocionante.
De repente, al no ver a Shigaraki usar la puerta de teletransporte para acercarse, Kurohiri asomó la cabeza del vórtice oscuro. Lo que vio activó instantáneamente una alarma en su mente. Shigaraki. Otro vórtice oscuro apareció al instante detrás de Shigaraki. No obstante, justo cuando él saltó hacia atrás para caer dentro del vórtice, el árbol rugió, y su rama más larga se lanzó como un látigo. ¡Crack! Shigaraki esquivó la rama por un pelo. Cambio de planes, Kurohiri. Gritó. Primero voy a pulverizar este árbol. No debes. Ignorando las palabras de Kurohiri, Shigaraki arremetió contra el gigantesco árbol. Rama tras rama se lanzaron, pero esta vez no lograron alcanzar a Shigaraki. Algunas las esquivó, a pesar de estar herido. Pero en la mayoría de los casos, aparecieron vórtices oscuros que dirigieron esas ramas directamente hacia el propio árbol. Ark. El árbol rugió de nuevo mientras trozos de su corteza se desprendían por sus propios ataques. En un arrebato de furia, lanzó una de sus ramas como una lanza contra el Shigaraki que se aproximaba. Un vórtice oscuro se materializó al instante entre la rama y él, apareciendo otro vórtice oscuro justo al lado de Shigaraki. La rama, convertida en lanza, entró por un vórtice y salió por el otro. Con una sonrisa salvaje, y sintiendo la picazón, Shigaraki agarró la rama que tenía a su lado. CRKKK. En una fracción de segundo, toda la rama comenzó a agrietarse, desintegrándose. La desintegración no se detuvo en el vórtice oscuro, sino que se propagó como un virus por toda la rama, alcanzando el árbol. De manera dramática, el árbol cortó esa rama antes de que la desintegración pudiera llegar al tronco. Yo, soy, el árbol abrió su boca enorme como una fauce. Árbol. ¿Quién fue? Shigaraki se deslizó a través del ataque, esquivando las ramas. El estúpido vórtices oscuros dirigieron docenas de ramas con forma de lanza de vuelta hacia el árbol. Para ponerme un árbol enfrente, jaja. Riendo como un maníaco, Shigaraki colocó toda su mano derecha sobre el tronco del árbol, justo debajo de su boca. Y entonces, su mano se resbaló. Silencio. El frenético agitar del árbol cesó. Los rugidos ensordecedores y enloquecidos se detuvieron. Los ataques furiosos se calmaron. Una de las ramas del árbol se movió con rapidez, agarrando la muñeca de Shigaraki. Solo porque grité soy árbol 2 veces, dijo el árbol, dotado con un don de inteligencia de complejidad moderada, sonriendo con picardía. ¿Realmente pensaste que era un monstruo tonto? Entre la palma de Shigaraki y el tronco del árbol, había aparecido una capa de aceite. En el caso de sustancias como el agua, la arena o el aceite, el don de desintegración de Shigaraki no funcionaba como se esperaba. Su don intentaba activamente desintegrar el aceite, pero el don de secreción de aceite del árbol, también de complejidad moderada, seguía produciendo el líquido, impidiendo que los dedos de Shigaraki tocaran el tronco. Por eso Luke le había otorgado un don de inteligencia. Cuantos más dones poseía una forma de vida, mayor era su tendencia a perder el control, incluso antes de que el límite de tiempo natural de los dones se agotara. Este árbol era gigantesco y poseía una gran cantidad de puntos de espíritu. Sin embargo, con solo 2 dones moderados, su destino ya estaba sellado. Sin un don de inteligencia, habría usado de forma descontrolada tanto el don de flexibilidad como el de secreción de aceite, en lugar de incitar a Shigaraki a acercarse, creyendo que podría desintegrar todo el árbol de una sola vez. Shigaraki. Siseó Kurohiri, al percibir el tono ominoso del árbol. De repente, su cabeza desapareció y el vórtice oscuro completo, por el que había estado asomándose, se expandió enormemente. Del vórtice, salió la pierna de una criatura masiva, con la piel negra. Gnomu de clase superior, diseñado para enfrentarse a Olmigas. Lejos de la escena de la batalla, pero a menos de 100 metros, Luke observó el péndulo de Topacio girar en sentido antihorario con una frecuencia extremadamente alta y frunció el ceño. Era la segunda vez que había intentado adivinar si tendría éxito al asesinar a Tomura Shigaraki. Pero el resultado fue idéntico. Un poco más grave la segunda vez, al parecer. La única forma de que la respuesta negativa del péndulo aumentara aún más su frecuencia era la posibilidad de que All for One descendiera para salvar a Tomura, supuso Luke. Esto significaba que matar a Shigaraki sería un error grave si lograba hacerlo. Aún así, existían muchas maneras de lograr el objetivo de posponer la llegada de All for One en el futuro. Cuando Luke vio al gnomo salir del vórtice oscuro, levantó su mano derecha. No necesitaba adivinar para saber que Kurohiri enviaría al gnomo para ayudar a Shigaraki. Así que, además del árbol de círculo rojo, Luke había otorgado otro don a un árbol diferente, el más cercano al que ya había mutado.
Luke podía mantener la bioalquimia en 3 formas de vida distintas al mismo tiempo. No obstante, siempre y cuando no le importara el destino final de la forma de vida, no necesitaba contenerse con las complejidades de los dones. Con un chasquido de dedos, el don de supercomplejidad se activó. Kirk Bestowal Successful. Kirk. Space Lock. Complexity. S. Consumpción. Spirit 120. Estamina 30. Contact Time. 12 seconds. Activation Time. 5 minutos. La visión de Luke se oscureció cuando el número total de puntos de espíritu otorgados superó sus propias estadísticas. Con un golpe seco, sus rodillas tocaron el suelo, y sus ojos se voltearon hacia atrás en su cabeza. Sin embargo, el truco funcionó tal como lo había previsto. Un pulso de poder sin forma se originó en otro árbol, envolviendo una región esférica de 10 metros de radio a su alrededor. El vórtice oscuro, por el que el gnomo había medio salido, dejó de agitarse. No solo este vórtice oscuro, sino todos los vórtices negros quedaron suspendidos en el aire como manchas de oscuridad. El gnomo intentó sacar su cuerpo, pero por mucho que él o Kurohiri se esforzaran, el vórtice negro no le permitía salir en absoluto. Esto. Por otro lado, el árbol inteligente sonrió como un verdadero monstruo por primera vez. Gracias por la ayuda, maestro, dijo, sorprendiendo incluso a Luke, quien intentaba levantarse. Terminaré el trabajo por usted. Con un crujido espantoso, el árbol aplastó la muñeca derecha de Shigaraki. ¡Ah! Gritó Tomura, su mano derecha hecha pedazos. Shigaraki. Gritó Kurohiri, forzando su don más allá de sus límites. Aunque lentamente, los vórtices oscuros estaban ganando impulso, provocando que el árbol con el don de bloqueo espacial se agrietara al comenzar a mutar debido a la alta complejidad del don. Sin embargo, el gigantesco árbol inteligente aún no había terminado. Mientras Kurohiri forzaba aún más su don, y el gnomo gruñía, desgarrando sus músculos para salir, el árbol levantó a Shigaraki. A pesar de que el dolor casi lo hacía desmayarse, Shigaraki seguía arremetiendo con su mano izquierda. No obstante, sin importar dónde aterrizara su mano izquierda, solo encontraba capas de aceite. El gigantesco árbol elevó a Shigaraki hasta la altura de sus 2 ojos llenos de oscuridad. Por el maestro una rama delgada trazó un camino borroso y abrió un agujero en el estómago de Shigaraki, la sangre brotando por todas partes. ¡No! Gritó Kurohiri. El árbol que utilizaba el bloqueo espacial explotó. Gruñendo como una bestia furiosa, el gnomo tomó el cuerpo inconsciente de Shigaraki y lanzó un puñetazo. Una onda expansiva pulverizó todo en una dirección colina abajo con un estruendo ensordecedor. En medio del caos, siendo despedazado miembro a miembro, el gigantesco árbol exhaló un último aliento, sonriendo. Capítulo 49. Cuando Olmigt y los demás héroes profesionales llegaron al lugar del combate, siguiendo la ensordecedora explosión, todo rastro de los villanos ya había desaparecido. Nezu, el director de la escuela superior UA, analizaba la destrucción, sentado sobre el hombro de Olmigt. Tan cerca de la escuela, dijo el director, mirando a su alrededor. Primero el daño a la barrera de la UA y ahora esto. Los ojos azules de Olmigt ya se habían endurecido. Apenas habían logrado expulsar a los periodistas que habían irrumpido en la escuela cuando escucharon la explosión. Ningún villano sería tan insensato como para primero desmoronar una parte de la barrera de la UA y luego anunciar su presencia con semejante estruendo. Eso solo podía significar una cosa. ¿Una pelea entre villanos? Preguntó la héroe profesional Midnight, entrecerrando los ojos. Ese lugar no parecía el escenario de un héroe combatiendo a un villano por una razón obvia. Ningún héroe profesional desaparecería sin más después de enfrentarse a un villano tan cerca de una escuela, y menos aún de una escuela de héroes. Un crujido los hizo voltear, y encontraron a Eraserhead caminando hacia ellos. ¿Alguna pista, Aizawa? Preguntó Olmigt, percibiendo la gravedad en su propia voz. Recién ese día había regresado después de no hallar rastro alguno de All for One y de aquel Dr. Blessed. Que algo así sucediera en ese momento le parecía el peor de los presagios. Shoto Aizawa negó con la cabeza. Nada en las cámaras. Había demasiada gente fuera de la UA a la hora del almuerzo, ya sabes. Nezu saltó del hombro de Olmigt y sacó un trozo de tela negra manchada de sangre. Algo está ocurriendo justo delante de nuestros ojos, dijo, observando el bosque destruido que se extendía hasta el pie de la colina. Si no estamos preparados, en lugar de discutir en nuestro vecindario, el enemigo podría decidir irrumpir en nuestra casa la próxima vez. Los dedos de los héroes profesionales se apretaron en puños, comprendiendo el significado del director. Esto no era lo mismo que el inexplicable incidente de actividad villana en la ciudad de Haku. Esto era la escuela superior UA, y las vidas de sus estudiantes estaban en juego.
señor? Preguntó Tsuyu, levantando la mano. ¿Qué fue esa explosión? Acababan de lidiar con una conmoción a la hora del almuerzo cuando el estruendo llegó a sus oídos. Desde entonces, toda la escuela estaba en máxima alerta y los estudiantes permanecían confinados en sus aulas. Con su espalda apoyada en la pared, Luke apenas escuchaba a Sand informar a los estudiantes sobre el incidente. Después de otorgar dones que superaban sus puntos de espíritu, la visión de Luke pendía de un hilo. Si no fuera por la seriedad de la situación, se habría permitido desmayarse. No obstante, no solo no podía permitirse desmayarse, sino que también necesitaba huir antes de que los héroes profesionales llegaran al lugar. Sin embargo, no todo había salido según sus planes. Luke sabía que no tenía lo necesario para matar a una persona. Aún no. Sin embargo, la idea de matar a alguien usando los dones otorgados nunca le había molestado antes. Ahora, sin embargo, después de escuchar esas palabras de la boca del árbol, se sentía tan antinatural. Esta era incluso la primera vez que Luke otorgaba un don de inteligencia a una forma de vida sin cerebro. Había esperado que el árbol mostrara razonamiento lógico. Pero lealtad también. En ese momento, no había sentido que el árbol fuera a matar a Tomura Shigaraki. Había sentido como si fuera él quien disparaba la bala, colocando el cañón sobre el hombro de alguien. Con ambas formas de vida destruidas por el ataque del Nomu, todos los puntos de espíritu habían regresado a Luke. No obstante, el retorno de los puntos de espíritu no significaba que no sentiría el desgaste que había sufrido su cuerpo. Mientras rodeaba el bosque para llegar a la escuela a tiempo, Luke tuvo que otorgar a Nix un don de curación para usarlo en sí mismo. Eso lo dejó con el aspecto de una fruta fresca, pero podrido por dentro debido a la disminución de sus puntos de resistencia. Luke observó a una Nix dormida, extendida sin energías en el banco, y sacudió la cabeza. Recordando la rama del árbol atravesando el estómago de Shigaraki, solo esperaba que aquello no tuviera mayores consecuencias. Mientras tanto, Eraserhead había llegado para informarle a Sand que podía continuar con las clases. Luke, preguntó el profesor tutor, saliste a almorzar, ¿verdad? ¿Viste algo extraño? Los ojos de Sand se entrecerraron. Luke salió a almorzar. ¿Almorzar? Siempre había un coche estacionado fuera de la UA para los niños Saiyonji, y el conductor era alguien que Sand había seleccionado personalmente. Tomó nota mental de interrogar al conductor más tarde mientras veía a Luke ponerse de pie. Luke sabía lo que Sand pensaba, pero no le importaba. El conductor le diría exactamente lo que Nix lo había hipnotizado para decir. No, señor, respondió. Sí escuché el sonido, pero decidí no salir del coche TSH. Masculló Bakugo. Cobarde. Muy bien, elogió Eraserhead, ignorando a Bakugo. De todas formas, si recuerdas algo, házmelo saber. Al verlo salir, Luke recordó algo y dijo, señor. Un momento, tengo algo que decir. Mientras los dos profesores y los alumnos miraban a Luke, él dirigió su mirada hacia Tenya Ida. Señor, me enteré de cómo Ida logró controlar a una multitud aterrorizada cuando yo no estaba aquí, dijo Luke, sonriendo. Para ser honesto, no creo estar listo para asumir el papel de representante de la clase. Aún no lo estoy. Si me lo permite, me gustaría recomendar a Ida para que sea el representante de la clase en mi lugar. Ida miró fijamente a Luke con una expresión atónita. Sí, sabes que, si Luke está de acuerdo, entonces a mí tampoco me importa, dijo Rikido. Sí, asintió Eijiro. Tenya fue de gran ayuda en la cafetería, ¿verdad? ¿Lo viste parado en el letrero de salida de emergencia? Preguntó Denki, riendo. Respirando hondo, Tenya se puso de pie. Si Luke me nomina, lo acepto humildemente. Prometo cumplir con las responsabilidades del representante de la clase lo mejor que pueda. Qué pérdida de tiempo, dijo Eraserhead, saliendo. Solo entreguen los nombres ya. Mientras los vítores para Ida, el salida de emergencia, resonaban en el aula, Luke se sentó, suspirando aliviado. Sentada en el rincón más alejado a la izquierda del aula, Momo entrecerró los ojos hacia Luke. En su regazo, sostenía una tableta que mostraba la trayectoria exacta que el limusina Saiyonji, estacionado afuera, había seguido durante el almuerzo. Luego, con un toque, eliminó los datos. Después de medianoche, Luke observó la poción negra, viscosa y burbujeante que sostenía en la mano. Guardó el péndulo de topacio que giraba en el sentido de las agujas del reloj, símbolo de la exitosa elaboración de la última poción. Secuencia 9. Aprendiz. Luke ya había descansado lo suficiente, e incluso su resistencia estaba casi al máximo. No pienses en pechos ni vaginas, aconsejó Nix. Nix. Luke jadeó. ¿Podrías no decir algo así cuando intento concentrarme? Nix puso los ojos en blanco. Pues bébetelo ya.
Huele a pedo de viejo. Luke recordó el día en que había regresado, obteniendo el sistema y este nuevo poder. Tantas cosas habían sucedido desde entonces. Sí, suelta las preocupaciones, bendecido. En este momento, no eres un vidente ni un saqueador. Eres solo un estudiante a punto de embarcarse en un nuevo viaje. Soltando un aliento, Luke asintió ante el consejo de Miss Justice y relajó los hombros. Luego, con la foto de su boda y la de Momo en su mente, como parte de la cogitación, bebió la poción de un trago. Bolas de luz danzaron en la visión de Luke mientras un calor abrasador le quemaba la garganta. Entonces, justo cuando esas sensaciones de otro mundo se desvanecieron, una masa de niebla gris envolvió a Luke, llevándolo a una dimensión diferente y lejana. Capítulo 50. Después de casi un año, Luke se encontró de nuevo envuelto por la misteriosa niebla gris. Estaba sentado en un extremo de la mesa, con motas doradas de luz brillando dentro de su cuerpo espiritual. Sentado majestuosamente frente a él, en el otro extremo de la mesa, se encontraba él, aquel que se había presentado como señor tonto. Preguntó Luke, sorprendido. Pensé el señor tonto, ataviado con un traje negro, pantalón y sombrero de copa, y envuelto en niebla, tamborileó el borde de la mesa con los dedos. Felicidades. Has logrado cambiar tu destino. ¿Mi destino? Pensó Luke, frunciendo el ceño. Al principio, creyó que el señor tonto lo felicitaba por haber completado la secuencia 9. No necesitas preocuparte por eso. Todavía no, dijo el señor tonto. Luke asintió. Luego, de repente, se puso de pie y se inclinó sinceramente. Gracias, señor tonto, dijo. Gracias por darme otra oportunidad. Cuando estuvo aquí antes, la sed de venganza había nublado sus sentidos. Ahora que había aprendido la cogitación y había obtenido un mejor control sobre sus emociones, Luke finalmente comprendió cuán grande y asombrosa era esta bendición. Resurrección. Si ahora que lo pensaba de nuevo, recordando el año pasado, ya había desviado el destino. No es necesario, dijo el señor tonto. Siéntate. Como ya dije, creo en el principio del intercambio equivalente. No te envíe de vuelta por piedad o misericordia. Luke asintió, tomando asiento. Antes de que continuemos, dijo el señor tonto, interrumpiendo a Luke, permítame revisar tus recuerdos a través del sistema. Claro, Luke suspiró. Ya había adivinado que Miss Justice estaría registrando todo. Aún así, se sentía mejor escuchar el hecho abiertamente que dejarlo incubar en su mente. Unos momentos después, Luke vio al señor tonto asintiendo para sí mismo. Ya veo. Contrario a lo que mi nombre podría sugerir, dijo el señor tonto con un matiz de diversión, no tengo intención de engañarte, Luke. Este sistema, Miss Justice, es una parte de mi poder que he grabado en tu cuerpo espiritual. Considero una psique indestructible. Cuando te convertiste en un secuencia 9 de los 3 senderos, solidificó la psique, permitiéndole comunicarse conmigo. Debes recordar el límite que mencioné rodeando tu planeta. Luke asintió. Era el mismo límite que impedía al señor tonto ver dentro o fuera del planeta. Bien, asintió el señor tonto. Debido al límite, tenemos que estabilizar lentamente este canal entre nosotros. Además, no puedo traerte aquí libremente, ya que podría atraer una reacción adversa del límite, cortándonos por completo. La ventaja es que ahora podrás practicar magia ritualística. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. Miss Justice le había dicho que la magia ritualística era una parte fundamental de las habilidades de un vidente. Sin embargo, incluso la magia ritualística más sencilla requería la ayuda de una existencia externa, de la cual carecía el mundo de Luke. Con un canal establecido entre Luke y el señor tonto, por fin podría poner en práctica todo lo que había aprendido sobre la magia ritualística. Además, continuó el señor tonto, como ya habrás notado, cuanto más fuerte te vuelvas como un Beyonder, mejor será el sistema, es decir, el sistema seguirá mejorando, adaptándose a tus necesidades y digamos, requisitos. Así que, la psique del señor tonto dentro de mí seguirá fortaleciéndose, pensó Luke, analizando el significado detrás de las palabras del señor tonto. Además, tengo que advertirte de algo, dijo el señor tonto, haciendo que Luke enderezara la espalda alarmado. La forma en que estás consumiendo pociones de 3 senderos diferentes no debería funcionar con normalidad. Existe un concepto de senderos vecinos. Vidente, saqueador y aprendiz son todos senderos vecinos. Parte de algo más grande. Aún así, consumir 2 pociones de secuencia 9, digamos, vidente y saqueador, habría sido suficiente para que perdieras el control en el acto. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke. Es el sistema el que permitió que las pociones coexistieran dentro de ti, le dijo el señor tonto a Luke.
Pero, a medida que consumas más pociones, ni siquiera el sistema será suficiente, sin importar cuán fuerte se vuelva. Hay ciertas reglas y restricciones que deben ser respetadas. Luke apretó los dedos en puños. Señor Tonto, ¿hay alguna manera de evitarlo? El señor Tonto asintió. La hay. He actualizado el sistema para abordar este problema, por ahora. Miss Justice te lo explicará cuando regreses. Podría ser un poco complejo, pero, dada tu inteligencia, estarás bien. Luke suspiró aliviado. Gracias. El señor Tonto negó con la cabeza. Como dije, no es por piedad o misericordia. Luke asintió. Por favor, dígame, dijo, recordando el objetivo principal del señor Tonto. Para ser honesto, no tengo idea de cómo reclutar seguidores para usted. Cada vez que pienso en avanzar con ello, me pregunto por qué un usuario de Don consideraría orar por una existencia desconocida. La niebla gris se agitó alrededor del señor Tonto como si acabara de reír. También tengo una solución para esto, dijo el señor Tonto. Si un grupo de la población no te funciona, entonces solo tienes que apuntar a un tipo de grupo diferente y específico, ¿no? Los sin don. Luke estaba desconcertado. ¿Cómo funcionaría el cambio a personas sin don? No importaba si eran personas sin don o usuarios de don, ninguno querría convertir su fe solo porque alguien se lo pidiera. Sin mencionar que Luke tenía la absoluta convicción de que simplemente se rendiría después de escuchar el primer no. Así de solitario social era. No los sin don, dijo el señor Tonto, sosteniendo el borde de la mesa, sino los sin don que anhelan los dones y aquellos que perdieron los suyos. Los ojos de Luke se iluminaron como dos bombillas brillantes. De repente, recordó la caja número 6 escondida en el estómago de Nix. Si no tienes la confianza para convertir la fe de alguien, dijo el señor Tonto, entonces compra tu entrada. Sí, ¿por qué no lo pensé antes? Se preguntó Luke, sorprendido. La gente anhela lo que solía tener, Luke, dijo el señor Tonto. Desea levantarse del estatus en el que ha caído. Estas personas serían las más propensas a aceptar una mano amiga y serían excelentes candidatos para convertirse en Beyonders. Sí, Luke no pudo evitar encontrarle sentido. Puedo preparar más pociones y dárselas a otros. Debes tener dos cosas en cuenta, Luke, dijo el señor Tonto. A diferencia de ti, que tienes el sistema, estos dones rechazarían activamente las pociones. Así que, tu única opción son los sin don, ya sea que nacieran así o que hayan perdido sus dones. Segundo, como no tendrán el sistema, esas personas solo podrán seguir un sendero. A quién elegir, cómo elegir, y luego qué poción dar a quién y cuándo, te lo dejo a ti. Pero, para proceder con cada conjunto de secuencias, debes ganar un cierto número de seguidores. Miss Justice te informará sobre todas las condiciones y restricciones más tarde. Luke asintió, comprendiendo. Si no hubiera sido así, entonces todo se habría vuelto demasiado bueno para ser verdad, lo sabía. Incluso podría haber dudado de todo lo que el señor Tonto le había dicho o afirmado. Ahora, con todo eso dicho, el señor Tonto cruzó las piernas, discutamos conformidad y singularidad.